Hola, nuevamente, mucho gusto de volver a saludarlos por este medio. Ofixa como tal les da la cordial bienvenida para esta explicación. El día de hoy pues vamos a hablar sobre un complemento que denominamos centros de costo o proyectos, como se le facilite a cada quien la forma de interpretarlo. Vamos a iniciar explicando cuál es la lógica, cuál es el objetivo de este video para que puedan comprender en sí el funcionamiento dentro de SCAFI. Partamos por el hecho de que no decimos que es un módulo, es un complemento. ¿Por qué? Porque este complemento se pega a los módulos que ustedes hayan adquirido. ¿A qué nos queremos referir? Por ejemplo, si yo manejo un outsourcing contable y lo único que tengo es el módulo contable, solo me interesan las partidas y generar estados financieros, el complemento de centro de costos se va a agregar a ese módulo de contabilidad. Si por el contrario no es solo para el outsourcing básico, sino necesitamos ya un plan contador donde hablamos de los módulos de contabilidad, bancos e IVA, el complemento de centros de costo va a aparecer en los tres módulos. ¿Por qué se llama complemento? Porque se adiciona al módulo y a la forma de trabajar que ya existe, agregando el plus y el objetivo primordial de este complemento, que es poder generar un estado de resultados o un balance general, llamémosle un estado financiero, por subactividades, por centros de costo, por proyectos, como ustedes lo quieran denominar. Pero lo que hace el sistema es que ya no solo le va a pedir, por ejemplo, la partida en el módulo de contabilidad para que genere el estado financiero, sino que adicional va a agregar una columna extra donde les va a pedir un centro de costo, proyecto, como ustedes le quieran llamar. Nosotros, en términos contables, podemos identificar el complemento de centros de costo como cuando una empresa tiene diferentes actividades. Llámese empresa, un ente jurídico único, independiente, el cual no maneja sucursales. Sucursales son establecimientos. Acá no estoy hablando de la opción de sucursales. Estamos hablando del complemento de centros de costos. Significa que una empresa, una única empresa, un URL, una página web que hemos asignado para cada empresa de los clientes que nos solicitan o adquieren el software, resulta que bajo ese URL o página web se agrega ese complemento. Y eso significa que una misma empresa puede tener diferentes actividades distintas o similares o idénticas, como ustedes lo quieran identificar, pero que cada una genera un estado financiero, un ingreso, un gasto, un balance, genera información independiente a pesar de que todo está bajo la sombría de una misma corporación o una misma entidad, en la cual esa corporación, por ejemplo, pues es un número de identificación tributaria único ante la administración y que sigue siendo una forma de reportar, pero que a nivel interno al usuario le interesa poder generar cualquier reporte, cualquier estado financiero, pero ya no de toda la contabilidad de la entidad, sino que nos interesa o me interesa poderlo generar por un donante, por un proyecto, por una actividad, por un departamento, como ustedes lo quieran denominar. El sistema lo que hace es eso, es facilitarle al usuario poder tener distintos centros de costo, distintos estados de resultados de cada una de sus actividades. Pero ojo, ante la administración tributaria sigue siendo un solo número de identificación. Existe como una entidad y por ende va a presentar una sola contabilidad donde consolidamos todos los centros de costo, que al final eso significa que lo que está dando es una contabilidad completa para efectos tributarios. Eso es un centro de costo. ¿Qué difiere? Entonces podemos hablar de que un centro de costo es lo mismo que una sucursal.
Y no, es totalmente diferente porque la sucursal es un establecimiento físico que tenemos en una ubicación distinta en la cual debemos de poder emitir, por ejemplo, facturas o cobrar o vender de una parte de la misma sociedad con diferentes puntos, pero que la actividad es la misma. Eso es una sucursal. Eso es muy diferente cuando tenemos esta opción de sucursales. Yo puedo trabajar mi sucursal. Entonces no es lo mismo la sucursal que el centro de costo, no, porque el centro de costo es una división a lo interno. Yo físicamente puedo tener una única dirección bajo la cual está todo ante la administración tributaria, pero internamente yo necesito que pueda separar mis ingresos, mis costos, mis gastos para mi análisis interno. Insisto, para efectos de la contabilidad, nosotros acá podemos generar un estado de resultados al 31 de diciembre del 2023, en este ejemplo, acumulado al máximo nivel de detalle, que simplemente con tener el botón, el check en todos, esto se entiende que es el estado de resultados que vamos a presentar ante la administración tributaria como el estado financiero definitivo para efectos de tributación. Pero a lo interno, nosotros podemos generar diferentes centros de costo dependiendo de las necesidades de cada uno y la forma en la que haya configurado sus centros de costo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahorita solo me interesa que el concepto quede muy claro y evitarles cualquier duda en cuanto a usar centro de costo o no. ¿Estamos obligados entonces a usar el centro de costo? ¿SCAFI me va a obligar a usar centros de costo? No. El centro de costo viene uno por default, que ustedes simplemente no lo ven, y ahí está el centro de costo por default. ¿Es obligatorio en el sistema? No. Si ustedes no adquieren el complemento de centros de costo, pues se van a dar cuenta que esta opción que se llama centros de costo, pues no la van a tener habilitada para poder trabajarla. ¿Pero es obligatorio? No. Simplemente esto es para los que requieran esa otra actividad. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Hablemos de una empresa constructora. Una empresa constructora podría decir que sí, que necesita tener diferentes proyectos. Llámese, insisto, centro de costo, proyecto, subactividad, como le quieran llamar. Y yo puedo crear entonces que el proyecto A01 es el que está ubicado en tal departamento, en tal estado, y el proyecto 2 está en otro estado. Y al final la combinación de esos proyectos me va a dar mi contabilidad, por ejemplo. Lo otro podría ser, como lo ven ustedes en la presentación, que tenemos un departamento de administración, departamento de ventas, departamento de logística. Esos departamentos existen dentro de la empresa. Entonces yo puedo tener 3 diferentes departamentos, por ejemplo, y no verme en la necesidad, que es lo que la mayoría hace. Igual pasa con los proyectos. Háblense de esos proyectos en diferente ubicación o que lo manejen por departamento, que es lo que hace la mayoría de personas. Cuando no tienen un complemento como esto, que es el centro de costos, resulta que tenemos un catálogo de cuentas en la cual, por ejemplo, la cuenta 611 lleva la parte de administración e internamente detalla sueldos, honorarios, viáticos, lo que ustedes quieran. Y luego crean una 611, por ejemplo, 02 que se llama ventas y repiten esas mismas cuentas. Entonces, cuando hay un departamento nuevo o cuando hay un proyecto nuevo, lo que resulta es que hay que volver a generar otro código en la nomenclatura y esas nomenclaturas o catálogos contables, como ustedes lo denominen, se vuelven inmensos, porque entonces cada proyecto implica tener que ir a modificar el catálogo de cuentas. Y a veces solo queremos ver el estado de resultados de un departamento, de un proyecto. De esa manera, con la nomenclatura, como les menciono, donde van creando, eso es imposible. No hay forma de manejarlo, pero es la salida que muchos han adoptado. Sin embargo, con SCAFI no. Nosotros vamos a hacer una nomenclatura que le vamos a llamar gastos por proyecto y una sola vez voy a identificar ahí sueldos. Cuando ustedes vienen a SCAFI y le dicen creemos un proyecto, pues simplemente van a seleccionar esto acá, donde ustedes van a crear, le van a poner un código, le van a poner un nombre. Vamos a hablar del superior, cuando aplica y cuando no aplica, y simplemente con esa operación ustedes crean el centro de costo. Su catálogo de cuentas es el mismo.
el catálogo de cuentas no se modifica, su nomenclatura sigue siendo la misma. Cuando el sistema detecta transacciones hacia esa cuenta contable vinculado a ese centro de costo, es cuando el sistema se les va a reportar. Entonces, nuestros catálogos de cuenta pueden ser muy pequeños, pero son funcionales. ¿Por qué? Porque vamos a crear departamentos, proyectos, o bien el otro ejercicio que le vemos en muchos casos, que son la parte de las organizaciones no gubernamentales o no lucrativas, las ONGs, en las cuales podemos identificar un donante y dentro de cada donante puedo tener proyectos. Entonces aquí sí aplica la parte de quién es el padre y quién es el hijo a nivel de centros de costo. Así como ustedes han visto en los videos preliminares donde tenemos catálogo de cuentas y que cada catálogo, cada cuenta maneja un nivel y podemos crear, por ejemplo, un abuelo, un padre, un hijo, un nieto, bisnieto, como ustedes le llamen, pero esa estructura de niveles, de la misma manera como se identifica ese catálogo de cuentas, existen los centros de costo. Entonces yo aquí podría tener un padre y un hijo porque solo me interesan dos niveles. Esto funciona, repito, por experiencia, lo usual o la mayoría lo utilizan en lo que son las ONGs, organizaciones no lucrativas. Sin embargo, no es que estemos diciendo de que es específicamente solo para eso, es una manera de ejemplificar. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo tener un donante con este ejemplo, dos proyectos, o bien puedo tener el único donante y no me interesa separarlo por proyecto o por una subdivisión. Aquí ustedes están viendo tres mezclas al mismo tiempo, por departamento, por proyecto, actividad, subactividad, como le llamen, o para donantes, para efectos de ONGs que tienen subdivisión de proyectos. ¿Y qué es lo que hacemos? Estructurar correctamente esto para que el día de mañana, junto con una nomenclatura bien diseñada, cada vez que creemos un centro de costo nuevo, sea algo de 30 segundos, donde simplemente vamos a decirle, por ejemplo, qué código queremos utilizar, bajo qué nombre, si hubiera alguna persona, nombre, identificación como responsable, si este proyecto es hijo de algún donante o si no, simplemente no corresponde a ningún hijo, sino que es independiente. Aquí es donde ustedes como usuarios van identificando todas y cada una de esas operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Lo creamos, lo asignamos, decidimos si estamos de acuerdo y ya en ese momento nos hace un recordatorio de algo adicional. Lo que ven ustedes en su pantalla. El sistema permite incluso que la seguridad, los usuarios de cada uno de esos centros de costo que ustedes están creando, los puedan configurar a nivel de derechos y restricciones. ¿A qué nos referimos? Que podríamos tomar un usuario X y dentro de todas las pestañas van a ver una pestaña que se llama centros de costo. Aquí, en el caso de ONGs hablemos y tenemos diferentes proyectos, yo puedo decidir que este usuario solo tenga acceso a un proyecto y no a todos, o solo a un donante y no a los demás. Ustedes van configurando, este es el proceso normal como se configura todo el resto de la seguridad dentro del sistema, pero a lo que me quiero referir específicamente es que tomen en cuenta que incluso dentro de la misma empresa puede haber una persona que va a poder hacer operaciones o transacciones a los centros de costo que únicamente tenga habilitados. Y puedo sacar reportes de los únicos centros de costo que tenga habilitados. Por ende, si no tengo acceso a todos los centros de costo, pues no va a poder generar un estado financiero de toda la empresa debido a esa restricción que va a tener, pero que es manejable a través de cada uno de los usuarios que ustedes designen dentro de su sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá entonces? Ya vimos que tenemos los centros de costo, podemos crearlo y ahora con la lógica vamos a entrar a lo que es el catálogo de cuentas. ¿Por qué? Porque se los mencioné hace un momento. Usualmente cuando no tenemos centros de costo, la mayoría de personas, empresas están acostumbradas a que, por ejemplo, aquí en este rubro, cada vez que hay un proyecto nuevo, crean una cuenta nivel 4 con sus diferentes cuentas de detalle. En nuestro caso no, en nuestro caso nosotros lo que hacemos es crear las cuentas de gastos de administración, por ejemplo, y ven aquí que ahora la 02 se llama gastos por proyectos, gastos por centro de costo, gastos como ustedes lo quieran identificar,
y ahí aparecen las cuentas con las que vamos a trabajar. Eso es todo lo que hay que configurar. Luego ya será crear cada uno de los centros de costo. Pero entonces, ¿cómo es que SCAFI sabe, relaciona o ubica todas y cada una de las operaciones? En videos anteriores ustedes habrán visto, igual dentro de este video que ustedes están viendo, en la parte inferior en la redacción están los links para los módulos completos de contabilidad, bancos, IVA, activos fijos, presupuestos, lo que ustedes quieran ver. Y ahí pueden entrar a más detalles sobre esos módulos. Yo aquí voy a hacer referencia hacia esos videos, asumiendo de que ustedes ya vieron esa parte y me captan esta lógica. ¿Qué es lo que pretendo? De que cuando usualmente ustedes hacen una partida, una póliza, o bien hacen una operación desde bancos, llámese cheque, transferencia, lo que ustedes quieran trabajar. Y como cualquier consulta tradicional, aquí puedo ver una operación de junio del año 2023. ¿Cómo vincula el sistema la parte de centros de costo? Por esta operación que ustedes ven acá. Acá es donde ustedes van a decirle al sistema que este gasto lo quiero en administración o lo quiero en algún proyecto en particular. Depende de cómo ustedes tengan configurado. Aquí ya la búsqueda es por nombre. Yo quiero algún proyecto o simplemente yo lo quiero buscar por algunas iniciales o combinaciones. Aquí tenemos toda la opción. Entonces simplemente ustedes van a identificar el centro de costo a donde corresponde ese gasto. ¿Y qué sucede entonces si en un mismo cheque, en una misma transferencia, una parte de honorarios corresponde a un centro de costo y otro por otro valor corresponde a otro centro de costo? Vamos a repetir la misma cuenta contable, seguramente. Para efectos de poder cuadrar aquí, pues tendríamos que utilizar otra cuenta contable. Lo que cambia ahora es que por favor necesitamos que me digan cuál es el otro centro de costo donde lo vamos a hacer. Y simplemente con eso ustedes aquí están separando y están asignando de cualquier manera posible esa distribución desde el mismo momento desde que hacemos el cheque, transferencia, registro contable, partida, registro de activos, presupuestos, absolutamente todo. Acá lo hice del lado de bancos para explicar esa lógica de cómo el sistema se vincula, y es a través de esta columna adicional que ahora van a ver que se llama centro, que es donde van a hacer ustedes posible la asignación a los diferentes centros de costo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Haber adquirido, ¿sí? Haber comprado el complemento de centros de costo, y en los módulos que ustedes tengan adquiridos, ahí van a verlo. Yo acá lo hice desde el módulo de cheques, sin embargo, lo podemos ver desde cualquier módulo en el que nosotros ya lo tengamos registrado. Acá me fui a la parte del IVA y si se dan cuenta, de la misma manera yo puedo aquí venir y consultar y decir y calcular a qué centro de costo es al que necesito poder realizar o ajustar esa transacción. No era del lado de bancos ni del lado del IVA, lo necesitábamos del lado de nuestras pólizas. La misma lógica, lo mismo. Lo que quiero es dejar clara la intención de que el sistema lo pide una única vez en cada operación como una columna adicional de centros de costo, y desde aquí es donde ustedes van a poder manipular absolutamente todo lo que ustedes necesiten en función de la distribución y la lógica contable que le estén aplicando a cada una de las operaciones. Pero entonces quiere decir de que si yo tengo incluido el módulo de presupuestos, por ejemplo, también lo puedo ver en el módulo de presupuestos, seguramente. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros decidamos ingresar nuestro presupuesto y hablemos de que tal vez, probablemente, nos interese a nosotros ver el centro de costo, no ver, presupuestar por centro de costo. Entonces, la misma cuenta contable la puedo tener repetida, pero la tendría que entonces en este momento, si quisiéramos ejemplificar, yo puedo seguir con telecomunicaciones, con la única diferencia de que el centro de costo ya no se va a llamar administración, sino que ahora va a ser del proyecto de educación, por ejemplo. Y entonces ya separamos el centro de costo hasta incluso en el área de presupuestos.
podemos presupuestar por empresa, por sucursal, por centro de costo, por cuenta contable. Todo vinculado en una sola, en una misma operación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que, por ejemplo, si nosotros en este momento, vámonos a lo general y luego vamos a lo específico, nos interesara generar un estado de resultados y sigamos con el ejercicio a 31 de diciembre de 2023. Y resulta que nosotros queremos un estado de resultados normal, donde los centros de costo no lo he tocado, por ende está el botón, el check, en el botoncito de todos. Esto lo que va a hacer es que va a abrir un estado de resultados tradicional, común y corriente, el que utilizamos para efectos tributarios, donde ustedes ven de enero a diciembre toda la contabilidad. Pero ojo, a mí no me interesa toda la contabilidad. Cambiemos un poco. Yo no quiero ver todos los centros de costo, sino que a mí me interesa ver específicamente uno en especial, y yo quiero ver ahorita, por ejemplo, vamos a ver qué operaciones tenemos en el centro de costos denominado ventas, si es que tenemos información dentro de las ventas. Y entonces ahora ese estado de resultados pues ya solo nos enseña las cuentas que se vieron afectadas desde una partida, desde un presupuesto, desde un cheque, desde una transacción de IVA, les está generando, y ustedes ven en la misma presentación del estado de resultados. Bien, o sea que entonces puedo mezclar absolutamente todo, sí. La variante es que ahora tenemos acceso a escoger qué centro de costo es el que nosotros queremos utilizar. A mí lo que me interesa es el donante, no me interesa qué proyecto corresponde, pues seleccionamos el donante como cuenta padre y eso nos va a dar los saldos de todos los proyectos que estén incluidos dentro de ese proyecto. Pero si por el contrario ustedes dijeran, no, yo solo quiero ver un proyecto en particular, pues de la misma manera escogemos solo el proyecto que necesitamos y volvemos a generar nuestro reporte. Y así de sencillo, ustedes tienen una contabilidad consolidada y separada por centros de costo, facilitando que en un solo registro tengan absolutamente todo. Pero esto fue un estado de resultados. ¿Qué pasa con un balance general? ¿Lo puedo hacer? Sí, todo depende de que las transacciones también que tengan que ver con cuentas de balance vayan identificando el centro de costo al que corresponde. Si se dan cuenta y captan la lógica, es la misma la que utilizamos en todo el sistema, habilitando el botón de los centros de costo o simplemente dejándolo en el check de todos. Veamos algo curioso. Hay un reporte que sirve de análisis, la estadística mensual, que estamos dentro de la misma contabilidad, dentro del mismo módulo contable, y nosotros ahora no vamos a querer toda la contabilidad. A mí solo me interesa, o hagámoslo mejor al contrario, generemos toda la información contable de todos los centros de costo, que no discrimine, que no filtre y que me dé ese estado de resultados separado mes por mes, donde yo puedo analizar por cada cuenta de gasto cómo se ha comportado durante todo el año. Y ustedes que ven ahí, toda su contabilidad. Sin embargo, a mí lo que me interesa es no toda la contabilidad. Ahora vámonos a un centro de costo en particular, porque yo tengo duda y quiero ver el departamento solo de administración, el proyecto administración, el proyecto del donante o el donante. La misma lógica que vieron en todo el resto del sistema, lo vamos a aplicar desde acá. Y entonces ahora, ¿qué hace el sistema? Que me va a volver a dar esa estadística de mes por mes de todos los movimientos, pero ojo, ahora solo lo que tuvo que ver con ese proyecto que nosotros le denominamos centro de costo, bolsón de gastos, subactividad, como ustedes lo quieran identificar, de administración del año 2023. Y vean ustedes, ahora aquí ya me da otra información diferente a la que tenemos en la contabilidad cuando no discriminamos por ningún centro de costo. Básicamente, eso es lo que hace este complemento. Se pega toda esa información pidiéndoles un dato extra a la hora de un cheque, a la hora de una partida, a la hora de un presupuesto. La misma lógica vamos a utilizar en todo el sistema, y el complemento es el que se encarga de hacer todo ese tipo de validaciones para que ustedes puedan generar por donante, por proyecto, por departamento, por centro de costo,
por subactividad o como ustedes lo quieran denominar. Para nosotros es el complemento de centros de costo y es una herramienta que ahorra mucho más tiempo a la hora de procesar información, dándoles informes y estadística más detallada que la tradicional contabilidad. ¿Por qué? Porque así como generamos un balance general o un estado de resultados, nosotros tenemos acceso a todos los mismos reportes. Tal vez originalmente nadie le pone atención a ese botón de centros de costo, pero ya luego de este video, probablemente si ustedes ya adquirieron, están por adquirir el sistema, se darán cuenta que este botón es el que hace toda esa distribución y les da una mayor facilidad o entendimiento para que puedan ustedes comprender cómo es que el sistema les va a generar, les va a ayudar y les va a poder facilitar esos reportes de control interno desde un estado financiero de lo más general hasta el libro diario mayor por cada uno de esos centros de costo, y que se entiende que al final, cuando ya generamos un estado de resultados con el botón en todos, es porque el sistema está dándoles a ustedes la información total, completa, contable de todas sus operaciones indistintamente del centro de costo al que pertenece. Eso es lo que queríamos expresar en este complemento de centros de costo, y de que ustedes pudieran visualizar que realmente no importa el módulo que tengamos, siempre el sistema les va a dar a ustedes toda esa información con la sencilla adición que es identificar los centros de costo para que pueda ser de una manera fácil e identificable para ustedes el hecho de poder trabajar esos reportes de control interno y ya denominarlo con el nombre que a ustedes se les facilite, pero esto es lo que da el ahorro de tiempo y lo que facilita esa integración en todos sentidos, sin necesidad de tener que estar alterando catálogos o creando cuentas contables a cada momento para cualquier cosa que ustedes pudieran requerir. Esto es todo lo que tenemos por compartir con el complemento de centro de costos en nuestra versión web. Gracias por su atención.